Mi nombre es Sara y vamos a hablar de Didáctica Magna de Juan Amos Comenio. Tranquilos, relájense, respiren profundo, que no es tan vasta o tan compleja como tal vez suena. Resulta que Juan Amos Comenio nos hizo la vida un poco más fácil, o más bien se adelantó a su época unos 400 años porque sus ideas fueron magníficas para la escuela tal y como la conocemos hoy en día. Sin embargo, como ejercicio práctico, vamos a pensar que podemos reformar la escuela, porque de hecho es una utopía y es una ilusión porque no lo podemos, no me vamos a pensar qué contenidos nosotros propondríamos para la escuela. Y eso nos hace pensar también en un tipo de sociedad, porque no podemos decir, ay, sí, vamos a meter esto, aquello y lo otro, y sí, como si rellenando un chorizo. No, realmente tocaría pensar también en qué tipo de sociedad querríamos para la que funcionaran los estudiantes o para la que pudieran llegar luego los estudiantes. Entonces vámonos a un lugar un poco más apto para imaginarnos y para hacer este pacto ficcional. Recuerden que la idea es pensar en esos contenidos que podría tener nuestra escuela y posteriormente nuestro tipo de sociedad. Y sé que es a veces difícil pensarlo, pero en estos tiempos de cuarentena todos nos ponemos como muy reflexivos. Y qué bueno pensar también de la escuela. Entonces, no sé qué materias y asignaturas están pensando en estos momentos que son básicas para la sociedad. Y no solamente materias en un plano teórico, sino cómo eso se traslada o se traduce al plano de la sociedad. Precisamente esto fue lo que se preguntó Juan Amos Comenio. Él fue un teólogo, filósofo y pedagogo que nació en una Europa absolutista, es decir, que solamente unos pocos podían acceder a la educación. Recordemos que Juan Amos Comenio escribió Didáctica Magna en 1630. Esto también es clave para pensar que él no solamente pensó en una parte de la escuela o en solamente en los contenidos, sino totalmente en cómo sería la escuela, desde los tiempos hasta los grados. Con esta Europa absolutista, Comenio propone una educación, o más bien una enseñanza de todo para todos. Este todo, este elemento pansófico, no se refiere a todos los conocimientos puros, porque eso llevaría mucho tiempo, mucho compromiso, sino que se deben sentar unas bases respecto a cada conocimiento, a cada ciencia que haya. Entonces, una base de la ciencia, del arte, de la religión, de las lenguas. Todo se debe enseñar y además él propone algo muy interesante para la educación de hoy en día, que es la inclusión. Entonces las mujeres pueden estudiar y todas las personas que no tengan incluso recursos pueden también acceder a la educación. Entonces él fue un precursor de la escuela pública, no a la privatización, sino que todo debía ser para el bien del Estado. Entonces, claro, esto chocó obviamente con el contexto de la Europa que les hablaba, pero él decía, no, pero si todos los ponemos a que se eduquen, esto va a ser muy bueno para la sociedad, para el Estado, porque en vez de tener ahí unos vagos arrinconados por allá, pobres, vamos a tenerlos estudiando y esto posteriormente va a ser bueno para la sociedad. Dentro de ese montón de conocimientos que se debían tener en cuenta para la educación de los seres humanos, según Comenio, para él es vital el reconocimiento o que el ser humano tenga ese elemento divino. Él lo compone de una manera religiosa porque él fue un clérigo protestante. Sin embargo, se pueden ver desde diferentes aspectos, ya que él habla de una tríada que está compuesta por la virtud, la erudición y por la virtud, algo básico que se viene hablando desde los griegos. Entonces, para él esta tríada es el todo del hombre. Entonces, si el hombre tiene erudición pero no tiene virtud, llega a ser absolutamente nada. Y si no tiene también cierto conocimiento o cierta práctica de la piedad, no solamente a nivel religioso, sino a nivel de todas las creencias, si no tiene ese elemento espiritual que nutre a cada ser humano, para él simplemente llega a ser menos que un animal. Esta relación de hombre y Dios que nos habla Comenio transversaliza toda su obra, no solamente porque él era un clérigo, sino que para él era básico que el ser humano tuviera una relación con lo divino, con lo trascendente.
Entonces él decía que el ser humano tiene dignidad, pero solamente porque ésta viene de Dios, que tiene una capacidad racional y una capacidad de inteligencia para admirar toda la creación, pero que esta no puede ir separada de lo que Dios le ha dado. Entonces, incluso nos habla que la educación ahí juega un papel muy importante porque básicamente el ser humano es un animal que es disciplinable. Entonces, nace el niño o la niña y realmente no tiene como una capacidad de ser humano, no tiene todavía una dignidad. Sin embargo, cuando va creciendo con la educación, como que se le va formando realmente la virtud en sí mismo a través de la educación. Si no fuera por la educación, ese niño entonces no podría llegar a ser realmente un ser humano. Al poseer el ser humano esta capacidad racional, no se le debe enseñar con azotes, con violencia, con cárceles, y yo diría que con talleres, con evaluaciones, con esos mecanismos de control que lo único que hacen es que a los estudiantes se les cree como un trauma o algo así respecto a la educación. Entonces, lo que nos dice Comenio es que si el ser humano es un ser racional, ¿por qué se le va a enseñar de esas maneras? Lo único que podría crear eso es aún más violencia, y no solamente, como les dije al principio, no solamente en la escuela, sino que se reflejará también en la sociedad. Entonces, volvamos a la triada. Recordemos que uno de los componentes de esta triada es la piedad, en relación con la divinidad. Entonces, él nos pone en este caso la imitación a Cristo, no como humano, no nos pone la vara alta como un Dios, sino que nos la establece como un ser humano respecto a su formación y que su vida tenía un propósito. Entonces, para Comenio, el ser humano debía vivir no solamente con los pies en la tierra, sino con su mente elevada a otros fines. Y nos pone como ejemplo el más perfecto hombre en la tierra, que fue Cristo. El segundo elemento de la triada es la virtud, algo que está implícito en el ser humano, pero que es como una semilla que debe ir germinando con la educación. Como les decía ahorita, los niños no nacen siendo seres humanos, sino animales disciplinables para Comenio. Entonces, la virtud se debe llegar a fomentar, no debe ser como algo que salga de una manera muy mágica, sino que la educación debe esforzarse en llevar ese seguimiento o ese proceso con el niño, que posteriormente va a ser un virtuoso. Y esta virtud para Comenio es muy bonita porque es una relación en la que él debía actuar correctamente consigo mismo, con los demás y ante los ojos de Dios, o la moral que cada ser humano establezca para sí. Y la erudición es la capacidad que tienen los seres humanos de conocerse y conocer su entorno. Sin embargo, Comenio toma el texto de la Biblia que dice que si uno tiene erudición pero no tiene virtud, llega a ser como la diadema de oro que tienen los cerdos. Es decir, sería un total desperdicio. Entonces, toda esta triada y todo este conocimiento que pueda llegar a adquirir los seres humanos, según Comenio, esto lo llevaría al punto máximo del ser humano de plenitud, que sería la felicidad. Otra propuesta interesante que hereda la escuela de hoy en día es la educación graduada, adelantándose incluso a lo que luego iba a proponer la psicología del aprendizaje, que es que entre los niños de la misma edad o las personas de la misma edad se aprende mucho mejor. Entonces él empezó a hacer estas divisiones de la educación que se debería dar por edad y también por las características de cada individuo. Entonces, si alguien llega con capacidades especiales, no podemos llegar a ponerlo con el otro montón de gente solamente por tener una idea de integración. Realmente cuando se incluye es cuando se toman en cuenta cada capacidad de las personas, cada característica que tiene. Y esto proponía Comenio para tener una educación efectiva, no solamente como el lema lo dice tan bonito en su teoría, que es educación, toda la educación para todos, sino realmente una educación que sea coherente, que sea totalmente teniendo en cuenta todas las capacidades, todas las necesidades y características de los demás, para de ahí empezar a darle las bases que les leí ahorita. Además, él proponía que la enseñanza debe ir de lo más general a lo más específico. Esto es para no llegar como a traumar, como dije ahorita, a los estudiantes. Porque si vamos a estudiar, por ejemplo, la Odisea,
no debemos como llegar de una vez a la obra literaria, sino retrocedernos un poco o mirar desde un poco más lejos, desde otra perspectiva, y mirar primero la mitología, mirar qué es la literatura mínimamente, mirar la época de Grecia, qué pasaba ahí. Entonces siempre se debe partir de otro punto de foco para que las personas, los estudiantes, y para que la educación sea efectiva realmente, tengamos como a grandes rasgos qué es lo que vamos a aprender. No llegar allá y bueno, vamos a aprender eso, aquello y lo otro, con cosas muy específicas y bueno, ¿y esto para qué sirve o con qué se come? Sí, empezar siempre de lo más general. Entonces, si nos llegan con una fórmula trigonométrica, con una ecuación ahí, a veces podemos pensar, bueno, ¿y esto para qué sirve? Si voy a la tienda, ¿cómo voy a pedir esta cantidad en comida o en lo que sea? Sino que partir desde cuál es la aplicación de eso incluso. Entonces, desde ahí también el estudiante es partícipe de su propia educación. Desde ahí el estudiante puede llegar a decidir en qué momento quiere investigar más sobre un tema o en qué momento se quiere alejar de este. Si por ejemplo vamos a ver música, no se puede empezar por el pentagrama, por decir este es el valor de la negra, este es el valor de la corchea en tiempos, sino empezar a ver a nivel general qué es la música, qué son los sonidos, empezar a ver la escala musical. Entonces es desde ahí que Comenio propone que la enseñanza debe ser desde lo más general a lo más específico. Aportes que hemos heredado de Comenio y que hemos hablado un poco a grandes rasgos en este video, uno de los más importantes es el uso de las TIC. Y ustedes me dirán, pero Sara, ¿y cómo en el medieval iban a existir las TIC? Realmente él dice que una estrategia de aprendizaje es el uso de las imágenes. Y bueno, en estos tiempos el medio audiovisual es mucho mejor que las imágenes, diría yo. Para Comenio era un apoyo ideal tanto para el maestro como para los estudiantes para su proceso de aprendizaje. Entonces quienes a veces son reacios al uso de la tecnología en clase y que van llegando es a quitar celulares, a decir no hagan, no esto, no aquello, sino que empezar a utilizar esos medios de comunicación, ese uso de las TIC como algo propositivo para las clases, tanto para los profes como para los alumnos. Entonces para Comenio era esencial tener herramientas de aprendizaje que ayudaran a la educación, que no fueran en contra, que no fueran un impedimento, sino que realmente se pudieran utilizar. Y más en estos tiempos de cuarentena que estamos usando estos medios virtuales, yo creo que deberíamos empezar a hacer propuestas de cómo usarlas también en el aula de clase cuando en algún momento se pueda volver y no sea solamente una cuestión de bueno, de pronto cuando haya otra pandemia los volvemos a usar, sino que realmente estas conexiones se hagan entre otras partes del mundo, entre otros conocimientos, y a partir de lo que nos ha dado Comenio en esta didáctica magna, es bueno tomar ciertas cosas, pensarnos nuestro contexto y mirar qué podemos usar hoy en día para hacer de la educación un proceso de todos y para todos efectivamente. Hasta luego y muchas gracias por estar atentos, y a los que hicieron el pacto ficcional les agradezco que en los comentarios también copien cuáles son esas propuestas que ustedes tienen para la educación, que se puede llegar a utilizar hoy en día y que sea realmente provechoso para todos. Hasta luego, chao.